Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos y alumnas. Mi nombre es Gustavo Ramón Rojas, soy profesor en Geografía y estoy a cargo de la cátedra Georreferenciación y Planeamiento Territorial. A continuación voy a apoyarme en una presentación, en un archivo PDF, para desarrollar los contenidos que están integrados en la unidad número 1. Este espacio está destinado a los alumnos de segundo año que cursan el ciclo lectivo 2021 de la carrera de Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de Políticas Públicas. Dentro de la unidad número 1 vamos a encontrar los conceptos de espacio geográfico y paisaje y las características. El título de la unidad número 1 se lo denomina Nociones conceptuales introductorias. Dentro de esta unidad vamos a analizar el concepto de espacio geográfico, que es el objeto de estudio de la ciencia geográfica, donde apreciamos en la diapositiva número 1, a su izquierda, un collage de imágenes con espacios construidos, ¿sí? A su derecha, una fotografía propia de la Patagonia, Argentina, ¿sí? O chilena también puede ser, donde visualizamos diferencias, ¿sí? Entre el medio natural y un espacio geográfico, que lo vamos a entender a través de distintas características. El espacio geográfico, con respecto a su concepto, hablar de espacio geográfico, como le dije al principio, tiene relación directa con el objeto de estudio de la geografía. Para su elaboración conceptual, en una amplia y larga trayectoria en este campo del saber, a pesar de que con frecuencia el calificativo geográfico parece otorgarle una única conceptualización. El espacio geográfico, poniéndole un toque más como de síntesis, hablamos de comparaciones en la intervención del hombre. Cuando el hombre interviene en un medio natural, pierde esas características genuinas y el hombre se instala y empieza a construir viviendas, empieza a modificar el terreno y ya pasa de un medio natural a un espacio geográfico. Quiere decir que la intervención del hombre impacta directamente en el concepto de espacio geográfico. Por otra parte, viendo la evolución del pensamiento de esta ciencia, desde el fin del siglo XIX, estamos hablando de la geografía, se observa que se ha considerado de distintas maneras. Basta señalar que como continente, ¿sí?, es entendido como un espacio, superficie de la Tierra, ¿sí?, al continente, por ejemplo el continente americano. Este concepto contiene objetos, ¿sí?, como soporte sobre el cual se localizan actividades y relaciones. En cada continente, en la superficie terrestre, el humano realiza distintas actividades. Es un espacio ocupado, ¿sí?, y modificado, de manera desigual, en distintas regiones, en distintos puntos del planeta Tierra. Esto tiene como su consecuencia, tenemos que tener en cuenta el proceso histórico, ¿sí?, la evolución, por ejemplo, de la humanidad. Lo que interesa estudiar en este concepto es la relación hombre-medio, lo que le hablaba al principio. Se pretende determinar regularidades o las expresiones cambiantes que adoptan según el lugar. También entra aquí la concepción como espacio relativo, ¿sí? Por ejemplo, Río Turbio o Puerto Santa Cruz, hace 20 años atrás, ¿sí?, teníamos una fotografía, ¿sí?, va directamente relacionado con la cantidad de habitantes. ¿Por qué digo esto? Porque
a medida que pasan los años, el espacio geográfico fue reuniendo distintas variables, específicamente relacionadas con las actividades humanas. Hoy día, 2021, la fotografía de Río Turbio, la fotografía de Puerto Santa Cruz, es muy distinta a hace 20 años, y eso, el único responsable es el hombre, ¿sí? Que modifica de manera rápida el medio natural y lo transforma en un espacio geográfico, ¿sí? En un espacio urbano. Cuando hablamos de espacio geográfico tenemos que tener en cuenta la distancia, la localización, la densidad, la forma, la orientación, ¿sí? Eso se traduce en la espacialidad geométrica. Al, al tener en cuenta estas variables, vamos a identificar distintos elementos dentro de ese espacio geográfico. Milton Santos, por ejemplo, un importante geógrafo científico, propuso definir el espacio como un conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio de sistema de objetos y sistema de acciones, no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia. Objetos analizados según su condición técnica y acciones según sus grados de intencionalidad y racionalidad. En síntesis, objeto de acción, tratado de forma unitaria, uno no puede ser entendido sin el otro. Es la base material más la vida que la anima, la sociedad de movimiento, espacio híbrido. Desde este enfoque, el espacio geográfico se torna sinónimo de territorio. El espacio del pasado, aquel construido en el momento inmediatamente anterior, condiciona al del presente en su realización inmediata y este a su vez al condicionar al momento inmediatamente posterior. Participa de las posibilidades que le dará existencia al que vendrá. Por tanto, es la materialidad la que permite percibir como una sociedad lo ha usado y lo usa ese territorio, pero también dice que históricamente este uso ha sido diferencial. Por ello, para comprender mejor el espacio geográfico se debe abordar su estudio desde su constitución, su génesis. Con esta introducción voy a pasar a las características del espacio geográfico. Un espacio geográfico es localizable, teniendo en cuenta las coordenadas geográficas. Podemos ubicarlo con exactitud mediante coordenadas geográficas, el dato de latitud, de longitud, también tenemos en cuenta la altitud, ¿sí? Además sabemos que ocupa un lugar específico y se extiende o se distribuye en un área delimitada, la ciudad, por ejemplo, de Río Turbio, la ciudad de Puerto Santa Cruz, ¿sí? En la provincia de Santa Cruz. Por ejemplo, se localiza en la costa atlántica la ciudad de Puerto Santa Cruz. La ciudad de Río Turbio se localiza en la zona cordillerana, ¿sí? Otra característica del espacio geográfico es que es único. Cada espacio geográfico es único por sus particularidades genéricas que el humano, que el hombre, lo determinó. No existe un espacio específico igual a otro en el mundo, aunque puede haber semejanzas entre ciudades, por ejemplo, entre ciudad de Londres, ciudad de París, ciudad de Nueva York, por ejemplo. Porque en cada uno se presentan condiciones naturales y culturales particulares que lo distinguen. Por ejemplo, si hablamos de puertos, ¿sí? El puerto de Buenos Aires, el más importante, ¿sí? Hablamos de que cuando empezamos a ser un país, una nación independiente, nos independizamos del Imperio Español, el puerto era minúsculo, ¿sí? En sus inicios, ¿sí? Y en la actualidad fue sufriendo transformaciones, porque va de la mano de la economía, se encuentra el crecimiento. La otra característica que quiero nombrar dentro del espacio geográfico es lo temporal. Todo espacio geográfico refleja la manera en que sus componentes se relacionan en un momento determinado.
por ejemplo, la relación actual entre los componentes de la naturaleza y la sociedad donde se ubica el centro turístico de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Sí? Es distinta a la que existía a principios de la década de los 90 a la actualidad. ¿Sí? Si hacemos relación con la historia, si nos remitimos a 50 años atrás, ¿sí? En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el barrio de La Boca, por ejemplo, era muy distinto a la actual. ¿Sí? O por nombrar ciudades de la Patagonia, la ciudad de Río Gallegos, la ciudad de Calafate, ¿sí? Todo tiene que ver con las actividades económicas que, en este caso, la ciudad de Calafate es una ciudad turística. Y la otra característica que va de la mano, relacionando este tema, es que es dinámico. El espacio es inmóvil, pero no es permanente en su apariencia, como lo dije al principio. ¿Sí? Si tomamos una fotografía de la ciudad de Puerto Santa Cruz, en la década del 50, 1950, y tomamos de un mismo lugar, de la Plaza Central, por ejemplo, y si comparamos una fotografía actual de esa plaza va a haber diferencias, o si tomamos una fotografía aérea, nos remitimos a la fotografía aérea de la ciudad de Río Turbio en el año, la década de los 90, y tomamos una fotografía a través de Google Maps, ¿sí? 2021, vamos a notar diferencias, ¿sí? En cuanto al crecimiento urbano. Y esto nos lleva al resultado, que la suma de todas estas características lleva a que el espacio geográfico tenga diversidad. Cuando hablamos de espacio geográfico debemos nombrar componentes, que estén integrados por componentes, todas están interrelacionadas. El componente natural, el componente social, ¿sí? La sociedad, las personas que habitan, la cultura de esas sociedades, ¿sí? Las tradiciones, la economía, las actividades económicas propias. ¿Sí? Por ejemplo, la ciudad de Río Turbio es una ciudad minera, está abocada directamente a la explotación de minerales, en este caso del carbón mineral. ¿Sí? La ciudad de Puerto Santa Cruz, abocada a una ciudad portuaria. El componente político en cuanto a la organización administrativa, ¿sí? De ese espacio. Entonces, todos estos componentes hacen al espacio geográfico. Siempre el hombre está es el nexo entre el medio natural, ¿sí? Que lo transforma a través del tiempo, ¿sí? A través de sus actividades económicas, a través de sus actividades culturales, ¿sí? A través de las actividades sociales. ¿Sí? Entonces, la sociedad en sí va dando su particular impronta sobre ese espacio geográfico. ¿Sí? Cuando hablamos de espacio geográfico, nos remitimos a la intervención del hombre. Cuando el hombre interviene sobre un medio natural y lo transforma a través de edificaciones, la máxima expresión de un espacio geográfico son las ciudades. ¿Sí? Por todos los elementos que incluyen, los elementos artificiales que incluyen en las ciudades. ¿Sí? La pavimentación, hablamos de puentes, autopistas, edificios, de gran porte, ¿sí? Todos son elementos que el hombre lo creó. Y siguiendo a un ejemplo, tenemos la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? En Asia. Tenemos dos imágenes, dos fotografías en distintos momentos, distintos tiempos. En 1990, por ejemplo, Dubái, prácticamente una pequeña ciudad, y si nos remitimos a una fotografía de 2020, tenemos la máxima expresión de la ciudad. ¿Sí? Actualmente la ciudad de Dubái se encuentra el edificio más alto del mundo. ¿Sí? Está muy urbanizado, es un país pequeño y muy urbanizado. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que en un ambiente desértico se haya levantado una gran masa gris en una ciudad de gran envergadura, con una gran variedad de servicios, transporte, por ejemplo, servicios comerciales, banqueros?
etcétera. Pero lo que más nos llama la atención viendo esta fotografía es la instalación, la creación de rascacielos, edificios de más de 100 pisos, ¿sí? La gran malla de autopistas, de avenidas, ¿sí? Gran cantidad de vehículos circulando. Entonces, esta comparación 1990 Dubái y 2020 Dubái nos dan a entender que el hombre lo va modificando día tras día, hora tras hora, ¿sí? A través de sus actividades económicas, comerciales, actividades culturales, etc. Para profundizar estos contenidos con respecto al concepto de espacio geográfico, van a tener en la plataforma dos artículos científicos, dos papers, ¿sí? Dos PDF relacionados a lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Uno es Espacio y Territorio en el análisis geográfico, ¿sí? De Gilbert Vargas Ulat, y el otro paper titulado La geografía y las distintas acepciones del espacio geográfico de Félix Pillet Callepón. Con esto vamos a finalizar lo que es el concepto de espacio geográfico. Y ahora vamos a pasar al concepto de paisaje. Esta fotografía es propia de un momento determinado, ¿sí? ¿Sí? En un lugar específico, ¿sí? En la provincia de Santa Cruz, en el Parque Nacional Perito Moreno, ¿sí? Que está ubicado en la ciudad del Calafate. Cuando hablamos del concepto de paisaje en su acepción geográfica, hablamos de una categoría de aproximación geográfica y un término que comparte el uso coloquial, artístico y científico, que en diferentes formas y en momentos diversos ha servido para caracterizar condiciones específicas, desde transformaciones sociales y económicas hasta políticas que se plasman en un espacio dado. Se trata de la unidad de espacio-temporal en que los elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una sólida pero inestable comunión. También llamamos paisaje a la unidad espacio-temporal en que los elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una unidad sólida pero inestable comunión. Se trata de una categoría de aproximación geográfica que se diferencia del ecosistema o geosistema, concepto que explica el funcionamiento puramente biofísico de una fracción de espacio y del territorio, unidad espacial socialmente moldeada y vinculada a las relaciones de poder, en que en el paisaje confluyen tanto los aspectos naturales como los socioculturales, de tal forma que resulta ser la dimensión cultural de la naturaleza, o bien la dimensión natural de la cultura. La concepción del paisaje implica así una posición unificadora frente a la dicotomía naturaleza-cultura, común en el pensamiento científico dominante, que dificulta cualquier comprensión ecológica y social, del ayer, del hoy y del futuro. Cuando hablamos de la importancia del paisaje, por ejemplo, Argentina es un país con una gran diversidad de paisajes, de norte a sur, de este a oeste, primero, desde el punto de vista natural, ¿sí? Físico, tiene los 4 climas. Al norte, en el norte argentino, el clima cálido; en el centro, el clima templado; al sur, el clima frío, y una diagonal árida, ¿sí? Un ambiente desértico. O sea, nuestro país cuenta con una serie de paisajes, ¿sí? Expresión de la biodiversidad, ¿sí? Que tiene que ver con el clima y el bioma, y del legado de su historia. Son un recurso crucial para su futuro desarrollo, ¿sí? Por ello, las sociedades que cuidan su paisaje lo definen y lo muestran al exterior, como un lugar atractivo para vivir, para trabajar, para invertir y para visitar. Teniendo en cuenta el significado científico del paisaje, otras ciencias directamente relacionadas con el hombre, como la historia, la arqueología, la etnografía o la sociología, se interesan por el paisaje no en su significado natural, sino en aquellos paisajes marcados por las huellas de la actividad humana a través de la historia, ¿sí? Si tenemos en cuenta las grandes civilizaciones, las más importantes, la egipcia, por ejemplo, que marcaron, que siguen descubriendo los arqueólogos,
ciudades enterradas, ¿sí? A través del tiempo, ¿sí? Nos ayudaron a entender más sobre el hombre en tiempos prehistóricos. El paisaje, entonces, entendido como un entorno natural, preexistente al ser humano, y cuando éste aparece en el planeta, encuentra en él una fuente de recursos, pero también un lugar inclemente al que debe modificar, adecuándolo a sus necesidades. Y así nos pasamos a los tipos de paisajes, ¿sí? Tenemos el paisaje natural, ¿sí? Donde no interviene el hombre, ¿sí? Naturaleza en su máxima expresión, ¿sí? Podemos ver un ambiente montañoso. Este espacio geográfico en el que no ha intervenido el ser humano, producto de la interacción del clima, tenemos factores naturales nada más. El clima, dentro del clima la temperatura, las precipitaciones, ¿sí? El suelo, el relieve montañoso en este caso, el tipo de vegetación, los animales que hace referencia a la fauna. Prácticamente no existe huellas humanas, intervención del hombre, ¿sí? Tenemos otro tipo de paisaje que es el humanizado, donde sí interviene el hombre. En este tipo de paisaje, el hombre ha transformado el paisaje natural, como ven, por ejemplo, en la fotografía, ¿sí? En el Machu Picchu, en Perú. ¿Sí? Es una ciudad prehistórica, milenaria, ¿sí? Muy importante. Y esta imagen nos hace referencia a que el hombre fue organizando los elementos, ¿sí? En relación a sus servicios que necesitamos, ¿sí? Para poder configurar un paisaje artificial, ¿sí? ¿Qué servicios esenciales necesita el hombre? Servicio de agua potable, servicio de gas a red, en este caso, servicio de electricidad. Entonces, todos estos servicios que nombré se traducen en la configuración, en la transformación del paisaje natural. Cuando hablamos de paisaje desordenado y ordenado, el ordenado, por ejemplo, es producto de la acción humana que está calculada, ¿sí? Se traduce en las grandes ciudades, ¿sí? Es colectiva y continuada sobre el medio natural, en cuanto a la expansión. Sobre ellos queda la huella permanente de actividades y del poblamiento. En un paisaje desordenado, este es resultado de la acción humana que no es continua ni permanente. Es el caso de los paisajes generados por una actividad agrícola o pastoril que ocupan un área grande. Para finalizar, les voy a recomendar estos 3 papers, artículos científicos para ampliar los contenidos. En esta clase desarrollamos el concepto de espacio geográfico y el concepto de paisaje. En el concepto de paisaje tienen 3 artículos científicos. El primero, paisaje natural, paisaje humanizado o simplemente paisaje, de Trinca, Figuera, Delfine, ¿sí? El segundo artículo científico es la construcción social del paisaje, de Joan Nogué. Y el último artículo, el concepto de paisaje y sus elementos constituyentes, requisitos para la adecuada gestión del recurso y adaptación de los instrumentos legales en España. De esta manera, damos por finalizado esta clase teórica de la unidad número 1 en referencia a 2 conceptos, el espacio geográfico y paisaje. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos.